amigos, ya estamos de regreso en este segundo bloque de su programa Caminando con SAC, con nuestra entrevistada Anáhuac González González, quien antes de presentarla, bueno, déjenme leer su currículum brevemente para que conozcan quién está de este lado y quién nos va a hablar también sobre los orígenes de Xochimilco. Bueno, ella es de origen campesino y nativa del pueblo de Acalpixca, allá en Xochimilco. Ha dedicado gran parte de su vida al rescate de los valores autóctonos a través de la difusión de la lengua náhuatl, la arqueología y las tradiciones de los antiguos xochimilcas. Además, ha sido docente en distintas instituciones educativas como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la SEB, la UNAM, entre otros. Además, ha publicado diversos trabajos destacando Los Concheros, la Reconquista de México. Realizó también estudios de etnología y museología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y además ha sido directora del Museo Arqueológico de Xochimilco, el Foro Cultural Quetzalcóatl, el Foro La Magdalena Contreras y el Archivo Histórico de Xochimilco. Invitada a diferentes programas de radio y televisión. Y además es danzante por más de 3 décadas de la danza conchera, miembro del grupo cultural Anáhuac de Santa Cruz Acalpixca, emprendiendo la difusión y rescate de la danza autóctona, música y canto tradicional náhuatl. Además, en el año 2000, la delegación Xochimilco le otorgó la medalla Guadalupe y Ramírez en el marco del Día Internacional de la Mujer. Bienvenida, Anáhuac, ¿cómo estás? Gracias. Pues bueno, ella nos va a hablar también. Tenemos así que un amplio recorrido que hacer desde la historia de Xochimilco hasta la actual, pero ¿qué les parece si nos ubicamos en los orígenes de Xochimilco? Bien, Notocao, Anáhuac Texico González, Nichanti, Santa Cruz Acalpixca, Campaca, Tepe de Guaylama, Ompa, Papalotzin, Ocelotzin, entre otros. Traducción, bueno, mi nombre es Anáhuac González y vivo en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, lugar donde se encuentra el sitio arqueológico de Guaylama. En este lugar se hallan distintos relieves en la piedra, en la roca, como es la mariposa, el jaguar, el 4 movimiento, entre otros hermosos grabados. Exactamente, que además ya hemos tenido la oportunidad de estar en esta zona arqueológica, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, lo que acaba de decir la profesora Anáhuac es verdaderamente interesante. Yo quiero darle las gracias en primer lugar porque pues has recordado nuestro idioma original, el náhuatl, y sobre todo esta traducción, amigos, porque con lo que ha sucedido en los avances de pues, las tecnologías, se están perdiendo muchos de los idiomas en nuestro país, entre ellos el náhuatl. Pero yo creo que hay algo muy interesante. A la profesora la conozco desde que éramos estudiantes en la Escuela Nacional de Antropología. Ella estaba, precisamente hablábamos antes de entrar, sus trabajos de presentaciones de grupos de las danzas tradicionales, concheras y mexicas también, y esta mezcla que se ha dado ahora a través de la doctora Yolot González, donde ella ahí hace una descripción de cada uno de los grupos de la conquista, concheros, los calpulis, los de blanco, los de la nueva mexicanidad, y estamos viendo cómo hay personas que están precisamente manejando estos elementos de esta difusión y dando a conocer la historia, como la que tú conoces de Xochimilco. ¿Cuál sería estos orígenes muy importantes de Xochimilco, profesora? Bueno, Xochimilco es un pueblo con una historia maravillosa. Sus orígenes pues datan allá, de acuerdo al Códice Ramírez. La tribu Xochimilca inicia su peregrinación de este mítico lugar llamado Chicomostoga, Aztlán, de este lugar mítico, allá en el año 820. De acuerdo al Códice Ramírez, tardan 80 años en peregrinar para asentarse y llegar a la zona de los lagos. Xochimilco, precisamente, la gente de Xochimilco se llama a sí mismos xochimilcas, que significa los sembradores de flores. ¿Cómo se llamaban antes los xochimilcas? Yolchicaguas, los del corazón valiente. Así se llamaban. De acuerdo a la tradición oral de nuestro pueblo en Santa Cruz Acalpixca, los ancianos del pueblo nos comentaban que ellos se llamaban Yolchicaguas, hombres valientes, y que después, cuando comienzan a sembrar las chinampas, se llaman a sí mismos xochimilcas. Bueno, pues estos xochimilcas son de las 7 tribus, aquellas que se menciona mucho, que vienen peregrinando en estas oleadas desde el norte hasta la zona de los lagos.
y es prácticamente la primera en llegar a este lugar, pero aquí ya estaba habitado. Se van hacia la zona del sur, donde había los manantiales de agua dulce, al sur del lago. Ya cuando llegan los aztecas, 1196, pues ya los xochimilcas tienen ya una estructura tanto en el lago y en la zona de montaña, sus centros ceremoniales, y la isla que se llama Etlilan fundan su ciudad lacustre, con calzadas hacia la tierra, y el desarrollo urbano a través de la Chinampa. A mí me parece muy interesante este hecho que estás narrando, profesora, porque la historia de Xochimilco, que es parte de nuestras tradiciones, que aún todavía siguen la producción de producción alimentaria permanente, que además pues nos llevamos una sorpresa porque hay materiales que también se exportan al extranjero, como son flores especialmente, que las mandan por avión y se conservan en invernaderos durante muy poco tiempo, pero son enviadas a otros países del mundo. Así es. Xochimilco, en aquella época, su desarrollo urbano y agrícola es precisamente a través de la Chinampa. Chinampa es una voz náhuatl que significa el lugar rodeado de vara. Chinamil es una vara, se usa para construir casas, que nos habla del sistema constructivo. Todavía a principios del siglo pasado se construyeron las últimas chinampas, que consistía en colocar en cada punto cardinal un poste de madera, un remo, y marcar las 4 esquinas de esta chinampa. Se extrae lodo del fondo del lago y se va haciendo como una montañita de lodo, precisamente siguiendo estas 4 direcciones, y hasta que sobresale aproximadamente 10 centímetros sobre el agua. Pero no solo es lodo, también son plantas acuáticas, unas que se llaman atlapalcálatl, en las cuales comentan las personas mayores que podían caminar sobre ellas. Son plantas muy fuertes, y que también se colocaban como una especie de también de cama con lodo para construir las chinampas, y todo alrededor, para evitar que se deslave, precisamente cercadas de troncos y varas para evitar que se deslave esta isla artificial. Y para culminar el trabajo de la chinampa se siembran el ahuejote, que es el árbol típico de Xochimilco. Este árbol, su raíz es muy profunda, crece en forma recta que ancla de tal manera la chinampa. Se hablaba de que las chinampas eran flotantes, en algunas crónicas se habla que van como barquitos llevando las chinampas con sus verduras, pero en realidad las chinampas son fijas, por este sistema constructivo, están totalmente ancladas al fondo del lago. A través de estos árboles se van anclando al fondo, y estos árboles permiten, por su forma larga, que el cultivo tenga luz, los protege del viento, y bueno, complementan un sistema agrícola verdaderamente de agricultura intensiva, porque puede llegar hasta tener 5 cosechas al año, y es una agricultura totalmente orgánica. De hecho, el abono son plantas acuáticas que se usan para abonar la tierra, y todo es manual, el uso de la coa y de instrumentos también prehispánicos para el cultivo de las chinampas. Fíjate qué interesante, Odette, porque voy a mencionar algo. Cuando era estudiante en la Escuela Nacional de Antropología, tuve la oportunidad de conocer a uno de los más importantes descendientes de los escritores mexicanos, sobre todo de Luis G. Inclán. Y dentro de las pláticas era el chinaco, que fue en el siglo XIX, pero el chinaco viene de chinamitl, viene del campo que se siembra, y sobre todo el chinaco era lo que ahora llamamos el campesino, pero es la ubicación del hombre que tenía una vestimenta del siglo XIX, y sobre todo lo que escribe Luis G. Inclán, que habla de la historia de los hermanos de la hoja, que es precisamente el contrabando de la
hoja del tabaco que estaba prohibido por Santana. Pero a través de lo que se está mencionando en estos momentos, y lo voy a relatar en base brevemente, cuando me tocó excavar en la casa de la primera imprenta, las escaleras estaban sostenidas precisamente por árboles de ahuejote, y fue para mí una verdadera experiencia de cómo árboles de ahuejote del siglo XVII llegaron prácticamente hasta el siglo XX. Es impresionante, más de 300 años de estos árboles que desgraciadamente, bueno, tuvimos que deshacernos de estos ahuejotes que si los hubiéramos sembrado seguirían viviendo, porque además tenía un sistema de agua que les permitía estar mojados siempre, y los árboles de ahuejote estaban vivos todavía después de 300 años. Fíjate wow, qué interesante desde el punto de vista arqueológico. Claro, y tocando este punto de la arqueología, para que la próxima vez que visiten ustedes Xochimilco, que además es maravilloso poder visitar las chinampas, los cultivos, ¿no? Comprar directamente a los productores en las chinampas, en las tradiciones, la gastronomía, los monumentos arqueológicos y culturales que representa. Pero bueno, para que ustedes lo tomen en cuenta la próxima vez que visiten Xochimilco, me gustaría preguntarle a profesora Anáhuac, ¿cuál sería el vestigio más antiguo, arqueológicamente hablando, de Xochimilco? ¿Sería el Cuailama? ¿Y qué otros hay? Bueno, Xochimilco tan antiguo, prácticamente la zona chinampera es un museo vivo. Es el vestigio de lo que fue el sistema agrícola prehispánico desde la época de Tenochtitlán y cómo ha llegado a nuestros días. Y prácticamente arqueología, Xochimilco cuenta con distintos sitios. Uno es en el pueblo de San Lucas Xochimanca, con basamentos piramidales, el centro ceremonial Cuailama, otro lugar en el pueblo de San Gregorio Tlapulco que se llama La Malinche. En Tuyehualco, también el pueblo de Tuyehualco, en los olivares también existen relieves. Xochimilco es muy rico en arqueología, tradiciones, historia, leyendas. Y la chinampa es el orgullo por lo que fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad. La chinampa es el eje a partir del cual la cultura xochimilca se desarrolla desde la época prehispánica hasta la actualidad. Esa vida lacustre que gira todo en torno al agua, desde la alimentación, fiestas. El lago es la vida de Xochimilco. Exactamente, y que por eso más que nada hay que cuidarlo, ¿no? Porque claro, lamentablemente el turista a veces no tiene esa cultura. Sin embargo, nosotros hacemos hincapié en que la próxima vez que visiten Xochimilco se suban a la trajinera y conozcan sus chinampas, sean lo más limpios posibles para que este lago se siga conservando como lo ha sido tantos años, ¿no? Desde la época prehispánica. Sí, yo creo que lo que relata la profesora Anáhuac a mí me llamó mucho la atención, porque después vamos a hablar de una relación que tuvo muy fuerte con el Museo de Xochimilco, que fue creado en una primera instancia por el maestro Farías en su momento, y que bueno, pues él me recuerdo aquella época en que se tuvo que drenar algunas de los conductos en Xochimilco, y se sacaron piezas verdaderamente extraordinarias de lo que hemos tenido oportunidad. Y precisamente hay una publicación del Cuailama realizada por SAC, en donde pues estuvimos allá unas 2 horas haciendo un recorrido muy importante, que aún todavía faltan hacer trabajos de excavación en Xochimilco, porque en el centro, en el zócalo de Xochimilco, también se encontraron vestigios que tuvieron que ser tapados por las propias necesidades del desarrollo urbano en Xochimilco. Sí, así es que tenemos mucho de qué hablar. Regresando del corte, porque estamos a punto de terminar este segundo bloque, vamos a la parte contemporánea sobre las tradiciones, fiestas que hay en Xochimilco, porque bueno, el tema es inagotable, pero pues bueno, vamos a tratar de que conozcan ustedes lo más que puedan. Y les repito, si tienen alguna duda, pregunta, mándenos un chat directamente en la página de Planeta 2013, y bueno, en unos momentos regresamos en Caminando con SAC. Continuamos.